Buenas tardes, bienvenidos al webinar que organiza como conversación de los martes, primeros de cada 2 meses, la sección de Archivos y Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a hablar de Argentina y de las cuestiones éticas, morales, me atrevería a decir, que rodean la acción archivística, que rodean la, la utilización de diversas políticas o actuaciones en el mundo de los archivos. En un momento absolutamente crítico, en un momento realmente complicado, como es el de el país gobernado por el gobierno que está desmontando casi todos los avances sociales del país, que no cree en la función pública, que por supuesto, si no cree en la función pública, no cree en los archivos. Hemos sido, yo creo que todos los que estamos en la sección, siempre muy críticos con el actuar de los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, en América Latina, en torno a las políticas de archivos. Pero esta situación es especialmente distinta. Y yo creo que de eso es de lo que podríamos y creo que vamos a hablar. Ya me dirá Mariana si lo enfoco bien o no. Para iniciar esa conversación en torno a esos problemas de la relación entre derechos humanos, archivística, problemas éticos, problemas morales, profesionales, deontológicos. Contamos con Mariana Nazar. Mariana es vicepresidenta de nuestra sección de Archivos y Derechos Humanos. Ella tiene una larguísima trayectoria como archivista y su formación empieza en la Universidad de San Martín con la licenciatura en gestión de documentos y administración de archivos, pero luego ha ido desarrollando mucho más su currículum académico, pasando por la ESAGED, la Escuela de Gestión de Documentos y Archivos de la Generalitat de Cataluña, y haciendo especialización en derechos humanos y archivos. En ese territorio es autora de numerosas obras. Tiene un artículo muy interesante sobre la situación argentina, precisamente en el último manual que hemos publicado desde la sección Archivos y Derechos Humanos. Y yo creo que es un referente indiscutible. No olvidemos que ha sido la presidenta del Grupo de Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, rama regional del Consejo Internacional de Archivos. Todos tenéis o todos tienen el currículum resumido de Mariana. Sería mucho más largo y prolijo de lo que aparece en el material que hemos compartido con todos, pero no vamos a profundizar mucho más. El que quiera conocer un poquito mejor todo el desarrollo curricular de Mariana tiene esa información allí. Por tanto, yo creo, como hablábamos ayer ella y yo, que lo importante de este encuentro es iniciar una conversación sobre estos temas que realmente son temas de calado, son temas importantes. ¿Qué profesionales necesitamos? ¿Vale cualquiera para trabajar con los archivos? ¿Se puede hacer cualquier cosa con los documentos? ¿Es lícito reivindicar la intervención por el solo hecho de ser, pues, yo que sé, una persona comprometida o realmente preocupada por los derechos humanos? ¿O necesitamos combinar, compaginar ese aprendizaje profesional con el compromiso social? Yo creo que esos son temas que están ahí permanentemente en un equilibrio inestable que nos ha preocupado en los últimos años. No voy a hablar mucho más porque tengo una afonía importante, como pueden observar, pero solo quiero insistir en un aspecto técnico. Estas charlas de los martes las llamamos conversaciones sobre archivos y derechos humanos, pero en realidad vemos que la capacidad de conversar está muy limitada porque el formato del webinar solo permite hacer preguntas por escrito a través de la pantalla y a través del icono que tienen ustedes en la parte baja de Zoom, preguntas y respuestas, que el moderador, en este caso yo, administra y traslada al ponente. Mariana y yo pensamos que en esta ocasión es importante que hagamos un ejercicio de voluntad y tratar de incorporar la voz, la imagen, la palabra más cercana de todos aquellos que crean que tienen algo que decir y que quieren participar. La intervención de Mariana no va a ser especialmente larga. Queremos ir a ese debate y habilitaremos, por tanto, la posibilidad de mandar un enlace especial para esas personas que quieran intervenir. Ahí el chat está habilitado para que cualquiera me pueda decir, tengo interés en participar, quiero hablar, etcétera, etcétera.
y yo también, pues, en función de las cosas que se vayan planteando en las preguntas, en algún caso puedo invitaros a hacer no solo la pregunta por escrito, sino hacerla verbalmente y con vuestra imagen y vuestro sonido directo. ¿Alguna otra consideración de orden práctico? Tenemos en la barra de Zoom, en la barra inferior, además del micrófono y la pantalla, que deben estar, aunque se os invita a participar, silenciado y cerrada mientras no os toque ¿Qué intervenir. tal? ¿Cómo estás? ¿Ustedes tienen Tendríamos, una reunión de AGES acá? No. Pensé que tenían una reunión de AGES. Perdón. tendríamos, Pasar a la reunión. tendríamos varios otros iconos que conviene recordar. El chat, en el que se pueden plantear cuestiones dispares de todo tipo. Perdón, pero que no es el lugar para hacer preguntas o para hacer comentarios. Para eso está el otro botón, que es el de preguntas y respuestas. También se puede reaccionar con me gusta, con aplausos, con no me gusta, en el botón reacciones. Y también se puede levantar la mano para intervenir. Eso es importante para mí como moderador que lo sigáis todos los participantes. El botón de preguntas y respuestas es fundamental para poder saber qué es lo que queréis decir y para poder invitaros a participar más extensiva y profundamente. Y luego hay un botón final, bueno, final no, el penúltimo botón a la derecha de la barra inferior, que es el de los subtítulos y la traducción. Ahí podéis elegir que se traduzca al idioma que vosotros habláis, si no sois hispanoparlantes, lo que digamos Mariana Nazar o yo. No es que sea muy precisa la traducción que ofrece Zoom, pero bueno, te puede servir para hacer una composición de lugar y acercarte a lo que se está hablando, a lo que se está tratando. Ahí podéis elegir el idioma en el que yo hablo y los subtítulos aparecerán en la parte inferior de la pantalla eh, adjuntos a las iniciales de la persona que esté hablando. Es útil, es una herramienta que ya hemos utilizado alguna vez, pero que todavía no la hemos explotado como merece y como se puede hacer. Y planteadas estas cuestiones de tipo técnico, pues yo ya le dejo la palabra a Mariana para que nos haga su presentación y nos invite y nos rete y nos provoque a participar en este debate que estoy seguro que lo va a hacer. Mariana, tienes la Bueno, palabra. muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Gracias, Perrín, por estar siempre impulsando las charlas de los martes y que cada vez, calculo yo, serán mucho más productivas en la medida en que empecemos a utilizar esta herramienta de la traducción simultánea y entonces podamos incentivar la participación de los distintos continentes y las distintas tradiciones archivísticas también que tienen que ver con los idiomas. Un gusto estar aquí de nuevo. Lo primero que quiero decir, a ver si esto se mueve, ahí está. Es que estas charlas de los martes se iniciaron en el 2021 y me tocó el honor de ser la primera, la que las abrió, con una charla que se denominó el uso de los archivos para la obtención de la verdad y la justicia en la Argentina y el lugar de la procedencia archivística. Esa charla, como era la primera, no se pudo, no se grabó, y entonces hoy estoy nuevamente hablando yo, pero no quise, digamos, retomar esa misma charla ni volver a hacer una presentación del caso general, digamos, del caso de la Argentina, sino que mi idea, como señalaba Antonio al comenzar, es hacer una brevísima presentación del caso de Argentina para aquellos y aquellas que no lo conozcan. Pero que va a ser súper, súper breve y va a ser utilizada, digamos, o pretendo que sea utilizada más como una excusa para repensar cuestiones que quizás sean más generales a la propia especificidad del caso argentino y que pueda dar como herramientas de reflexión a la comunidad internacional en general, sobre todo
para reflexionar sobre el lugar de los contextos de producción en los documentos de archivo y las condiciones de posibilidad que los documentos de archivo tienen, tanto para el ejercicio de derechos como para la preservación de memorias de poblaciones históricamente subalternizadas. Algo así como seguir hablando y seguir profundizando en el camino de repensar los archivos del poder en relación con el poder de los archivos, cuál es el lugar que el código de ética puede llegar a tener en esa tarea, el código de ética del Consejo Internacional de Archivos, pero también y fundamentalmente los principios básicos elaborados por la sección, los principios básicos para archiveros y para gestores de documentos, archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que ha elaborado y publicado esta sección de archivos y derechos humanos cuando todavía no era sección. Y terminar realizando una breve reflexión sobre, bueno, qué pasa con todo esto cuando estamos en un contexto de un gobierno con perspectivas de derechos, y qué pasa cuando estamos, no lo pude, ahora que lo veo me quedó sin completar. Estuve mucho tiempo pensando cómo denominar qué pasa cuando estamos en un contexto de un gobierno que no tiene perspectiva de derechos, sino que incluso se proclama como anti-derechos. Entonces, algunas cuestiones para entender cuál es la situación que se vive en la Argentina, o sea, en qué contexto se dieron las políticas de archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina, de las que, insisto, voy a hacer una breve síntesis, pero lo tengo que presentar. Lo primero que es necesario decir es que la disciplina archivística está muy poco profesionalizada en la Argentina. Si bien tenemos el honor y el orgullo de ser denominados como la cuna de la archivística, la archivología latinoamericana, debido a la muy antigua creación de la Escuela de Archivología de Córdoba en nuestro país, si pensamos en términos de cómo la tradicional sociología de las profesiones piensa y mide los niveles de profesionalización de una disciplina, podemos identificar tres variables que la sociología de las profesiones presenta. Una es la existencia de escuelas reconocidas por el Estado que enseñen la profesión, otra es el reconocimiento por parte del Estado de la profesión de archivista, y entonces la regulación de competencias o de incumbencias profesionales, y otra es la existencia de asociaciones profesionales que breven, digamos, por el crecimiento y la difusión de la profesión. En nuestro país tenemos escuelas reconocidas, como decía, de hecho tenemos el orgullo de tener la escuela más antigua y más potente, madre cuna, digamos, de muchas otras escuelas en toda Latinoamérica y de muchísimos y muchísimas profesionales. Tenemos asociaciones profesionales, pero no tenemos este reconocimiento por parte del Estado de la profesión de archivistas, no hay regulación de competencias e incumbencias en términos generales, pero tampoco para trabajar en la función pública se requiere de esas competencias. Esas competencias no están establecidos dentro de las funciones o tareas propias de la administración, y eso es un gran problema. Por otro lado, por un lado entonces hay hay una debilidad en el desarrollo de la profesión. Por otro lado, hay una debilidad muy grande en relación a las políticas de Estado referidas a la preservación y acceso a los archivos en nuestro país. Hay una ausencia total y absoluta de una política integral, hay escasa difusión de la disciplina archivística, de la existencia de una disciplina propia para pensar el trabajo en los archivos. Como decía, no hay reconocimiento de la profesión y hay poca incidencia del órgano rector en materia archivística. El déficit normativo es muy, muy grande, ahí está punteado, lo voy a saltear. Contamos con algunos elementos estratégicos y elementos operativos de implementación, pero que, digamos, es la propia comunidad archivística la que sale a buscarlos, sobre todo afuera, y que los comparte como una comunidad de prácticas, pero eso no está reconocido o oficializado por las instituciones, sino que es más la comunidad de práctica archivística la que toma de la comunidad internacional o genera sus propios elementos estratégicos y operativos de implementación, anclándose fuertemente para las buenas prácticas en las funciones
y en la ética profesional. Una breve síntesis, entonces, en ese contexto de qué pasa en la Argentina con los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en relación a los archivos vinculados a la última dictadura cívico-militar que existió, se dio en la Argentina, digamos, entre 1976 y 1983. Oh, me quedo mal el número. Los reclamos por memoria, verdad y justicia en la Argentina existieron, digamos, desde antes incluso, pueden encontrarse registros desde antes incluso de finalizada la última dictadura militar, tenían que ver con el reclamo sobre la existencia y el destino de las personas que estaban siendo desaparecidas. Una vez finalizada la última, los organismos de derechos humanos entonces se constituyen en la Argentina, algunos existían desde antes, otros se constituyen durante la dictadura, justamente para empezar a averiguar, preguntar, reclamar dónde estaban las personas que estaban desapareciendo, proceso de violencia política que el gobierno negaba sistemáticamente. Una vez finalizada la última dictadura militar y con el ingreso de la democracia bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, empiezan a darse, digamos, lo que podemos denominar como los inicios de la justicia transicional. Dentro de esos inicios de la justicia transicional estuvo la conformación de una comisión nacional para la identificación y la averiguación, digamos, de qué había pasado con las personas desaparecidas, la famosa CONADEP. Dentro de esa comisión nacional hubo gente que se dedicó explícitamente, digamos, a indagar sobre el tema archivos y no pudieron acceder a documentación, y lo que sí se hizo, que brindó muchísima información, fue constituir, digamos, una mesa de recepción de denuncias a partir de las cuales empezaron a identificar, digamos, las personas que habían sido desaparecidas, a partir de la denuncia de familiares o compañeros de militancias, así como el aporte que los organismos de derechos humanos hicieron de la información que habían ido recopilando a lo largo de todos esos años. Hubo un cambio dentro de estas políticas reparatorias durante la década de los 90, a partir del indulto, porque además las políticas de la década de los 80, además de crear la CONADEP, impulsaron, digamos, un juicio a las juntas militares. Durante la década de los 90 se indultó a los militares, se dio impulso a otro tipo de políticas. Toda esta historia es muy larga y muy compleja. Yo simplemente quiero hacer mención a que durante todo este tiempo siempre hubo muchísimo movimiento a partir de la presión que la sociedad civil ejercía sobre el gobierno en relación a la aparición con vida, en principio a la aparición con vida de las personas desaparecidas, y después, aunque sea, a tener algún tipo de registro de saber qué habían hecho con esas personas y dónde estaban. Y en todo ese tiempo no había, digamos, registro de que existieran documentos vinculados al tema. Va a ser a partir del año 2003, con el impulso que se diera a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, a la vuelta, digamos, la vuelta, la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad que habían sido cancelados a fines de la década de los 80, que el tema de los archivos vuelve a ponerse, digamos, de alguna forma en la arena pública. Por un lado es eso, por otro lado es la creación del Archivo Nacional de la Memoria, que venía a tener por finalidad reunir toda la documentación que existiera en poder del Estado vinculada al terrorismo de Estado. Una de las cuestiones principales que se dieron a partir del impulso a estas políticas, creando, digamos, archivos especializados en determinado tema como forma de generar una política de memoria, fue que se
creyó que la política archivística, no sé si se creyó que la política archivística vendría de suyo a partir de la creación de estas instituciones de memoria, pero hubo una especie de confusión o solapamiento entre lo que sería un centro de documentación y lo que sería un archivo, y se consideró que hacer selección de determinados documentos para ponerlos a la consulta y generar, digamos, estrategias disparadoras de memoria a partir de eso era una excelente política. Mi hipótesis siempre a lo largo de todos estos años, lo que he ido escribiendo en relación a este tema fue que no se percibió, digamos, la importancia radical que tiene distinguir un centro de documentación de un archivo, y entonces por decreto se estaba proponiendo la ruptura del principio de procedencia y el principio de orden original, y se estaban desmembrando y generando políticas extractivistas en archivos que, de no haber sido de esa forma, podrían haber servido para aportar a muchísimas más causas o a generar, digamos, otras lecturas posteriores. Se confundieron, por decirlo de alguna manera, las políticas de memoria con las políticas de justicia y las políticas de reparación, y no se tuvo especial cuidado, digamos, en la necesidad de sostener en forma integral los archivos de manera tal de que pudieran aportar a distintas políticas, y lo que se planteó fue armar una especie de collage. Esto fue lo que se planteó en términos normativos, pero no fue lo que sucedió, digamos, en las prácticas, porque en las prácticas cada una de las instituciones que fueron creadas, digamos, a partir de este impulso y con este interés, las personas que habitaron esas instituciones le fueron dando otros sentidos al trabajo que hacían con los archivos. Creo que el caso más paradigmático en ese sentido es la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, depositaria del Fondo DIPBA, del Fondo de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que en un principio comenzó trabajando bajo esta lógica de observar el documento solo en función de la información literal que podía contener, y a partir de un súper arduo trabajo con perspectiva archivística pudo dar vuelta, digamos, la forma de pensarlo y generar, y primero devolverle el orden original a ese archivo para entender la lógica a partir de la cual la policía generaba los documentos, pero a su vez identificar secciones, series documentales y tener un cuadro de clasificación de un archivo de inteligencia policial a la consulta pública. Pueden verlo en internet, quien quiera, en donde se describe claramente cómo son los procedimientos administrativos, y eso permite entender los documentos en contexto y no solo observar lo que dicen literalmente cada uno de esos documentos. Entonces, de alguna manera, lo que se fue cruzando en la Argentina fueron como primeros impulsos de instrumentalización, ¿sí? de reordenar archivos en función de una de sus funciones sociales, como podía ser la de ejercicio de derechos, o de otra, como podía ser la de aportar documentos a la justicia, llevándose puestas otras posibles instrumentalizaciones, otros posibles usos. Y entonces digo, los primeros impulsos fueron de instrumentalización, y hubo muchos impulsos también de lo que yo llamo extractivismo en los archivos, ¿no? De llevarse algunas cosas. No quise hacer una síntesis, no sé si fui lo suficientemente clara. De cualquier manera, hay una presentación del caso, ya lo dijo Antonio, en el libro Archivos y Derechos Humanos, que han compilado junto a Perrin Canavallo y Jens Boel, como parte del trabajo de la sección de este grupo de trabajo. En inglés está disponible en formato abierto, se puede buscar en internet. En castellano está editado por TREA, y también tiene una edición en francés. Por otro lado, también hay un trabajo específico sobre los archivos de inteligencia, sobre
La identificación y el tratamiento dado a los archivos de inteligencia en la Argentina, que hemos escrito con Cecilia García Novarini del Archivo Nacional de la Memoria, que está disponible en formato libre también en la web, es parte de la revista Aleteia. Pero entonces, ¿por qué pasó todo? ¿Por qué pasó lo que pasó en un país que de alguna manera estaba tomando la implementación de políticas efectivas para el reconocimiento de los derechos humanos? ¿Por qué le pasó esto a un país como la Argentina? Y creo que mi hipótesis más fuerte tiene que ver con esto de pensar la escasa difusión y la escasa llegada que tiene la perspectiva archivística en nuestro país a los órganos de gobierno, a los impulsores de políticas públicas, y cómo en algún punto la perspectiva archivística, entiendo yo, o es mi hipótesis, va totalmente a contrapelo del sentido común. O sea, el sentido común suele llevar a buscar en los documentos la cita, la orden directa, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la desaparición de una persona. La frase incriminatoria, aquello que nos permite saber a ciencia cierta que esto fue lo que sucedió. Y los documentos de archivo, en tanto sedimento del accionar continuado de las instituciones, no suelen contener la información ofrecida de esa manera. Es la interrelación entre esos documentos, es la posibilidad de identificar series documentales, en tanto el registro de actividades y tareas específicas lo que nos permite hacer esas lecturas. Entonces, frente a la demanda tan fuerte de la sociedad del abran los archivos, de memoria, verdad y justicia, la primera respuesta que salió como política pública fue crear centros de memoria que juntaran esos documentos. Sin embargo, la insistencia de algunos archivistas en difundir la perspectiva, en entender que hay una forma de tratamiento para pensar los archivos en una multiplicidad de usos, fue lo que permitió en algunos casos correrse de esas prácticas. Estoy media pasada de tiempo, así que lo voy a mencionar así como muy rápido, insistir en esto, ¿no? Bueno, cómo podemos pensar un Estado, o sea, pensar un Estado con perspectiva de derechos, implica reconocer, dice Víctor Abramovich, que los derechos humanos nos ayudan a definir, o sea, toda esa declaración nos ayuda a definir un campo de responsabilidad estatal, que explicitan temas o cuestiones sobre el Estado, sobre las cuales el Estado debe responder, o evidencian obligaciones de prestación y regulación que definen un modelo de Estado. Lo que quiero traer acá es esta cuestión que presentaba antes. O sea, a pesar de que se intentó, o sea, el impulso era hacia tener un Estado con perspectiva de derechos y un Estado con perspectiva de derechos humanos, la manera en este caso de colaborar de colaborar con los procesos de memoria, verdad y justicia, colaborar con el conocimiento acerca del pasado, colaborar con el no olvido, adoptó, digamos, una cantidad de prácticas que atentaban contra aquello mismo que se quería preservar. Y esto, en algunos casos, implicó, digamos, no reconocer que el lugar que los archivos pueden tener para generar, digamos, prácticas de igualdad estructural que vaya más allá de la igualdad formal. Suelo decir decir esto así como fácil y rápido, mencionando que en la mayoría de las constituciones de los países que se consideran estados de derecho, se suele hablar de la igualdad ante la ley, ¿no? Desde la Revolución Francesa que estamos reclamando eso. Bueno, todos los hombres, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacen libres e iguales ante la ley.
en las constituciones solemos tener este reconocimiento de la igualdad ante la ley, que es una declaración formal, porque ante la ley somos todos iguales, pero formalmente, pero en la realidad algunos son más iguales que otros, dependiendo, digamos, de la clase social en la que estemos, en la que hayamos nacido regularmente o a la que hayamos accedido, dependiendo de si somos personas con discapacidad, si somos personas racializadas, si pertenecemos a las disidencias sexuales, o sea, hay una interseccionalidad de opresiones que existen en nuestra sociedad que formalmente, supuestamente, no lo hacen. Entonces siempre digo cuando estoy dando clases, sobre todo a la gente que está estudiando para profesionalizar más su tarea, siempre menciono que los sectores privilegiados de la sociedad no necesitan acceder a los archivos para hacer valer sus derechos, porque los ejercen en su cotidiano. Nuestro trabajo, volviendo accesibles los archivos para el ejercicio de derechos, siempre es o siempre tiene que estar como bien orientado hacia aquellas poblaciones que requieren de esos documentos para ese ejercicio. Entonces, de alguna manera, cuando los archivos están bien trabajados y cuando se mantienen, digamos, en forma integral, pueden aportar muchísimo a la transformación social y pueden aportar muchísimo en términos de políticas de igualdad estructural. Y eso implica que haya archivos que puedan servir para aportar documentos a juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, o que puedan aportar a juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la década de los 20 contra una comunidad indígena, o prácticas de desaparición forzada de personas durante el primer peronismo en la zona en la zona norte de nuestro país. También es un caso de comunidades indígenas, o que los documentos de archivo puedan aportar a la visibilización respecto a la persecución que el Estado ha realizado o realiza sobre disidencias sexuales. Los archivos del poder, los archivos que alguna vez sirvieron para reprimir, para perseguir, para censurar, cuando se tratan archivísticamente, se identifican, digamos, las funciones para las cuales esos documentos fueron creados, se muestra su cuadro de clasificación y se brinda a la consulta pública, pueden transformarse, digamos, en elementos de reparación social y de justicia para poblaciones que han sido históricamente subalternizadas. Si ese tratamiento no se realiza en base a la perspectiva archivística, sino en base a una perspectiva instrumentalizadora, o incluso extractivista, ¿no? De llevarse algunos documentos porque hablan de un tema y crear con eso otra cosa, se invalida, se anula, se limita la posibilidad de esas otras revisiones. Me gusta siempre citar a una de las que considero yo mayores filósofas de nuestro tiempo, que es Brigitte Vasallo, una española, que tiene una frase en la que señala algo así como que somos una amalgama de privilegios y opresiones, es algo tan dicho y tan sabido que ya cansa. Pero mientras eso siga existiendo, necesitamos repetirlo hasta la náusea. Y a mí me gusta traer esta cita para insistir en que hay opresiones y hay situaciones que son opresiones hoy que todavía no son visibles a nuestra mirada, que todavía no son visibles a nuestros ojos. Entonces no podemos saber cómo la sociedad va a seguir evolucionando, por decirlo de alguna manera, esperemos que sí, en la visibilización de esas opresiones, y las va a reconocer como tales, y entonces desarmar archivos, desmembrarlos en función de una opresión que hoy consideramos que es la más importante, anula, digamos, la posibilidad de que el futuro se haga otras preguntas o quiera recuperar otras memorias en relación al pasado.
Entonces, cuando preservamos los archivos en forma íntegra, digamos, permitimos incorporar los contextos de producción y permitimos, digamos, esta multiplicidad de lecturas. Y eso es lo que nos indica que debemos hacer el Código de Ética Profesional aprobado por el Consejo Internacional de Archivos en el año 1996, que tuvo una... a partir del cual se hizo una encuesta, me acuerdo, en el año 2008, para ver cuánto se había difundido, cuánto se había utilizado y qué cosas si se podía mejorar, y a partir del cual se hizo una edición en el año 2008 que contenía, además de los ítems del Código de Ética, una explicación o una bajada concreta para que pudiéramos profundizar en su utilización. El Código de Ética lo que nos da es un marco de referencia respecto a las formas en las que tenemos que trabajar. Y es clarísimo al respecto. O sea, los archiveros, dice el Código de Ética, protegerán la integridad de los documentos, garantizando así que puedan seguir constituyendo un testimonio fiable del pasado. Valorarán, seleccionarán y los mantendrán en su contexto histórico, legal y administrativo, respetando el principio de procedencia y poniendo de manifiesto las relaciones originales entre aquellos. Garantizarán su autenticidad, asegurarán la accesibilidad, bueno, en la Argentina, digamos, estas políticas de creación de archivos de memoria atentaron directamente contra cada uno de los principios del código de ética, en pos de algo súper importante, digamos, y honroso, como podía ser generar políticas de memoria sobre lo que había pasado o intentar aportar documentos a la justicia, pero costó muchísimo instalar, digamos, y en algunos lugares se instaló y en otros sigue sin poder instalarse, la necesidad de adoptar una perspectiva archivística, o sea, de adoptar la ética archivística para trabajar con estos fondos documentales. Por eso siempre, cuando doy clases o armo talleres o lo que sea, siempre trabajamos con el Código de Ética, con la Declaración Universal sobre los Archivos, con los principios de acceso a los archivos, y bueno, desde hace unos años tenemos fundamentalmente este documento de los principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en defensa de los derechos humanos, que también es un faro y un horizonte muy importante para poder enmarcar y darle foco al trabajo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, ahí encontramos en la sección 1 y la sección 2 las funciones archivísticas básicas que deben poder cumplimentarse para asegurar la integridad de los archivos, su preservación y su uso, que están clarísimas. Y después está la sección 3, que es la de garantías especiales, donde se habla de que, o sea, se empieza a reconocer esto que es finalmente, perdón que se me hizo al final, creo que medio largo, aquello de lo que quiero hablar, que es que, ¿cómo hacemos para proteger a las personas que trabajan con archivos que documentan acciones condenables si en un Estado que tiene un gobierno que proclama, digamos, los derechos humanos o proclama intentar generar políticas con perspectivas de derechos, presentar la perspectiva archivística e insistir en que las formas de trabajar deben ser de determinada manera, y frente a eso reciben, digamos, desde retos hasta malos tratos, pasando por despidos o acosos laborales, porque por lo general, al no existir políticas públicas que sustenten ese accionar, al no existir concursos para ocupar los cargos de dirección de los archivos, las personas que están ahí no comparten esa idea, no tienen esos conocimientos, entonces esas cuestiones molestan. Si en un Estado con perspectiva de derechos o que proclama los derechos humanos tenemos esos problemas, ¿cómo hacemos para proteger a los archivistas en situaciones de gobierno que son claramente antiderechos? Entonces, redondeando para abrir
para abrir a la conversación y para abrir a la discusión. Creo que como archivistas vamos a estar siempre de acuerdo en la importancia del respeto por la integridad de los fondos documentales y la importancia radical que tienen los contextos de producción de los documentos para poder preservar toda la información que contienen, y en ese sentido cómo es responsabilidad social en algún punto de los archivistas poder realizar la triple función social de los archivos, ¿no? Que los archivos puedan servir para la historia, para la memoria y para el ejercicio de los derechos, la necesidad de aplicar la disciplina archivística en los archivos, entender que la disciplina archivística es un sistema de interpretación, no es solo una herramienta. Esto no lo mencioné antes y es algo sobre lo que últimamente suelo insistir bastante, porque muchas veces dicen, no, pero en el archivo en el que yo trabajo se aplica la archivística porque se usan las CISAD-G. ¿No? O se usa, no sé, determinadas recomendaciones. A veces podemos usar la herramienta de la descripción normalizada y no por eso estar aplicando la perspectiva archivística. Podemos estar usando la herramienta describiendo documentación suelta que no pudimos identificar correctamente. Sobre eso hay una presentación súper interesante que recontra recomiendo de les archivistas del Archivo Nacional de la Memoria, las archivistas Cecilia García Novarini y Aymara Páez, junto con el director del área de investigaciones, sobre el proceso de reidentificación, de identificación archivística en realidad, de renombramiento de los documentos ingresados al Archivo Nacional de la Memoria. Está en internet, después voy a ver cómo podemos, abajo de donde quede esta charla grabada, poder pasar todos estos recursos que estoy mencionando. Entonces, entender la archivística como un sistema de interpretación, una forma una perspectiva para entender y trabajar en el archivo, y no solo como agarré 2 o 3 herramientas, y entender las consecuencias empíricas que tiene el desplazamiento de conceptos, de decirle archivo a un fondo documental o decirle archivo a cualquier reunión de documentos. Entendiendo que el acceso a los archivos es el ejercicio de un derecho, permite el ejercicio de un derecho fundamental, es requisito del Estado democrático y es un elemento de transformación social. Ahora, entendiendo todo esto, y acá es donde viene una especie de culpa que siento por vivir enseñándole a tanta gente todo esto y ver cómo se comprometen con su tarea, cuando no hay políticas públicas archivísticas, o estas son muy débiles, cuando no hay normativa, cuando no hay recursos ni de funcionamiento para los archivos ni salariales, cuando no hay reconocimiento profesional, cuando no hay estabilidad en los cargos. O sea, hoy se están renovando contratos en la Administración Pública Nacional. Hoy, 1 de octubre. Estamos renovando contratos cada 3 meses. ¿Sí? La estabilidad laboral implica, digamos, sistemas de contratación más amplios o estar en planta permanente. Tenemos casos de personas que hace añares, el mío 26 años que soy contratada por el Estado Nacional. ¿Cómo es posible, digamos, plantear una perspectiva, plantearse frente a autoridades, decirles, miren, yo como profesional considero que lo que hay que hacer es esto, no tanto esto? O sea, cuando la debilidad laboral es tan grande, ¿no? Ni hablar de que no existen los concursos en los cargos. Eso genera, digamos, el debilitamiento de la comunidad profesional, ni hablar que eso genera muchas veces una sobrecarga laboral, sobre todo en situaciones de crisis económica, que es especialmente, y es algo que quiero traer porque no lo he escuchado mucho, la mayoría de las archivistas somos mujeres y por lo general somos las responsables, digamos, de las tareas también de cuidados. Entonces, en ese contexto, y en esa situación y en un contexto de riesgo económico y de riesgo de ejercicio de derechos por el contexto de crisis, ¿de qué nos agarramos? ¿Cómo nos sostenemos les archivistas para poder realizar nuestro trabajo siguiendo el código de ética, siguiendo una perspectiva ética y pudiendo preservar los archivos sin entrar en el síndrome del burnout o síndrome del quemado en castellano, que
que termina siendo tan frecuente que nos termina quebrando. ¿De qué nos agarramos y cómo nos sostenemos? Esa era la cuestión que quería abrir. Y hasta acá llego, Antonio. Muchas gracias, Mariana. Tenemos aproximadamente un cuarto de hora para hacer un turno de palabra en intervenciones. Ya tenemos algunas peticiones vamos, de preguntas que se han hecho en la herramienta. Entre otras, hay dos preguntas de Marco Palafox Smith que plantea, en primer lugar, dice que entiende que lo deseable es que los archivos producidos por las corporaciones de seguridad sean transferidos en su totalidad y no por partes. Pero luego añade a continuación, si el contexto no lo permite, ¿sería preferible que las autoridades civiles no reciban esos extractos o partes documentales y que esos documentos permanezcan en los archivos de esas corporaciones de seguridad? Yo creo que esa es una pregunta pertinente, porque además encaja muy bien con el desmantelamiento de los equipos de relevamiento. Pueden ser criticados desde el punto de vista profesional, por supuesto, en su actuar, pero es una manera de entrar en archivos que normalmente son inaccesibles. Entonces son puntos. Muchas veces estas actuaciones pues de una política archivística muy poco ortodoxa, lo que sí hacen es producir un impulso. Yo me plantearía si fue positivo para el país la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Tuvo algo positivo, poder usar la ESMA como lugar de ubicación, como lugar de memoria, y los archivos como lugar de memoria es algo importante. Tuvo también como positivo el poner los archivos en primera plana de los periódicos y de los medios de comunicación y en fomentar en un país tan débil en estructuras archivísticas una preocupación por los archivos. Y yo quiero recoger también una sentencia importante, una frase importante de Pablo de Greiff en su informe sobre el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición del año 2015, cuando dice, entre las sugerencias que se hace a los estados para mejorar la situación de la transición política de los países, que es esencial construir sistemas archivísticos sólidos. Esos sistemas archivísticos, de alguna manera lo estaba planteando Mariana, tienen que tener elementos como estructuras, inmuebles, plantillas, profesionales, presupuesto. Si eso no existe, estamos hablando de una auténtica quimera. Le voy a dar, si quiere hacerlo, claro, la palabra a Marco para que explique su punto de vista. ¿Puedes? Sí, buenos días, buenas tardes, no sé si me puedan escuchar. Sí, no le vemos, pero escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, mi pregunta es justo la que usted estaba comentando. Digo, entiendo que lo deseable es que en todo momento se respeten pues, los principios de integridad y los principios de procedencia archivísticos, pero me parece que puede haber momentos en donde el contexto por parte de las corporaciones quizá de seguridad no permitan enviar toda esta documentación pues a las autoridades civiles archivísticas, ya sea porque por alguna razón no la tienen sistematizada, ordenada, descrita en los términos o con las prácticas archivísticas, sino con sus prácticas de inteligencia, con sus prácticas de seguridad, que muchas veces y en muchos países, pues todos esos procesos, esa lógica, pues incluso se puede llegar a considerar de seguridad nacional y en consecuencia no se puede compartir directamente esa información. Y en ese sentido, si uno quisiera pues acercarse como a estos documentos o que empiecen a transferir estos documentos, es posible que la única manera sea a través de estos, pues de estas prácticas que entiendo no son deseables, de ir enviando como partes en las condiciones en como las tienen, ¿no? Sin regularizar, muchas veces sin estos instrumentos de control y consulta archivística. La pregunta entonces es porque entendería que al no ser lo deseable, pues no se tendría que recibir. Y justamente quisiera la opinión quizá de Mariana. Si la autoridad o la corporación de seguridad no va a transferir las cosas de forma íntegra y respetando completamente el principio de procedencia y con todos los instrumentos de control y consulta archivísticos,
ella sostendría, o usted sostendría, Mariana, que entonces la autoridad civil archivística no debería de recibir nada, bajo un contexto de que también tiene que ser en lo inmediato la recepción, porque si pasa mucho tiempo, incluso pudiera pasar que empiecen procesos de revisión y que empiecen procesos de quizá purga de cierto tipo de archivos. No sé qué opina. Bueno, Antonio seguramente tiene mucho también para decir porque en el informe del año 96 esto ya estaba como presente. No, creo que quizás no fui lo suficientemente clara. Yo hablaba de extractivismo directamente, lo que hablaba era de encontrar cosas sueltas, de llevarse pedacitos. O sea, yo no digo que la política tenga que ser, o sea, nada, aparte se me ocurre que pensar una política de transferencia de documentos impoluta, prolija, tal cual lo dicen los manuales, es como inexistente en cualquiera de los casos. Yo no estoy planteando de ninguna manera que no deba recibirse esa documentación. Lo que digo es que no debe, o sea, no debe plantearse como política de Estado el ir a llevarse cosas sueltas, documentos sueltos, ¿sí? Sino que tienen que ser, o sea, hay dentro de la disciplina archivística, por lo menos la iberoamericana, se habla del ciclo vital de los documentos, se comprende que no toda la documentación, o sea, puede estar al acceso, o sea, que hay que... A ver, el ciclo vital de los documentos, la documentación que actualmente está en uso, se está utilizando, por lo general está en las instituciones de pertenencia, no pasan a los archivos históricos. Eso es así como en todos lados. Actualmente, con los principios del acceso a la información, estamos bregando, digamos, porque el acceso sea inmediato, digamos, independientemente de en qué etapa del ciclo vital estén los documentos, incluso en las instituciones de pertenencia, siempre con algunas limitaciones, como son las clasificaciones de seguridad de la documentación y la protección de los datos personales y sensibles. Eso siempre que estemos hablando de documentación que no está siendo aportada a una causa, o sea, donde no estamos hablando de derechos colectivos que pueden estar sobre esos derechos individuales. En síntesis, no, no estoy de acuerdo con que no se reciban los documentos. Lo que sí me parece importante, ¿sí?, es recibir los documentos con una estrategia de mayor integridad posible. O sea, conociendo cuáles son las funciones de la institución productora, de qué manera se produjeron esas series documentales, sin mezclar esos documentos cuando se reciben. De alguna manera, Marco, es todo lo que puse en el informe a la GN de México sobre las recomendaciones que daba respecto a la identificación de las series documentales, de la documentación de inteligencia, que estaba como en dos sectores, ¿no? Poder hacer un trabajo de perspectiva archivística que nos brinde la mayor cantidad de información de contexto posible. Yo creo que siempre hay que recibir todo, o sea, y salir como al rescate, o sea, por lo general conseguir estos documentos son tareas, sobre todo en los países del tercer mundo, de salir a rescatar. Pero en esa tarea de rescate hay que ajustar al máximo posible los procedimientos archivísticos para que en el menor tiempo posible podamos dar los mayores, o sea, podamos hacer el trabajo archivístico más profundo. No sé si te satisface la respuesta, si respondí lo que estabas preguntando. Sí, claro, muchísimas gracias. Y justo comentar, no sé si ya lo sabías, pero desde el semestre pasado, pues en el Archivo General de la Nación de México recibimos más documentación de corporaciones de inteligencia del Estado mexicano, alrededor de 308,000 documentos. Entonces, pues se reavivó un poco esa discusión. Pero sí, muchísimas gracias por tu respuesta, muchas gracias por tu reflexión, sobre todo tener identificado qué es lo deseable cuando se quiere impulsar y promover una política de Estado, ¿no? Aspirando a que sea
la transferencia en su integralidad. Pero bueno, al final los contextos son los que, y la realidad es lo que se impone, y pues se tiene que ver, me parece, justo como lo comentas, mecanismos y medidas creativas para efecto de poder recibir la mayor cantidad de documentos, claro, siempre respetando o garantizando que puedan ser debidamente contextualizados. Muchas gracias. A ti. Yo creo que el problema fundamental en Argentina, también en alguna medida en Uruguay, en otros sitios, ha sido que ante la dificultad de acceder a los archivos de inteligencia, a los archivos militares, a los archivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la vía que se ha buscado de tener pequeños equipos que van a buscar, eso que comentaba Mariana, a ver qué encontramos, a ver qué hay aquí, qué es lo que se puede localizar, lo que se han llamado los equipos de relevamiento, ha sido una manera de poder entrar allá. Lo que habría que hacer es intentar el equilibrio entre esa labor de búsqueda y la profesionalidad archivística, es decir, no limitarse, como bien decías, a extraerlos y sacarlos de su contexto sin más. Pero es verdad que esa es una vía muy difícil, porque estos equipos de relevamiento, si no estoy equivocado, tú me lo confirmas, son inestables, temporales, caducos, no tienen continuidad. Su labor se puede quedar totalmente empantanada sin que nadie la herede. Recuerdo que en el Ministerio de Defensa en Argentina se produjo una iniciativa importantísima en la idea de construir un sistema archivístico de la defensa y en conseguir unas estructuras sólidas a partir de pues, el estudio de los documentos que había allí que podían ser de interés para la justicia, para la reparación y para el estudio de las violaciones de derechos humanos. Pero eso fracasó, entre otras cosas, por falta de, si no me equivoco, Mariana, de estabilidad, de dinero, de voluntad política y de disponibilidad profesional también. Yo creo que el objetivo de tener plantillas estables, sistemas archivísticos sólidos, que quiere decir instituciones permanentes, sólidas, profesionalizadas, dirigidas por profesionales, constituidas por profesionales, no solo archiveros, restauradores, administrativos, todo lo que es necesario para que una administración funcione. Eso es esencial. Si no tenemos eso, pues sí, podemos plantear todos los principios éticos, deontológicos, profesionales que queramos, pero va a ser muy difícil conseguir nuestros objetivos. No sé qué piensas, Mariana. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que, y bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Porque yo trabajo en esto hace 26 años. Y y venimos, ¿no?, militando. Hay un colectivo en Argentina, de hecho nos hemos constituido incluso como asociación profesional, imitando a la asociación española. Y esto, venimos insistiendo, militando, difundiendo, pero esto no sucede, o sea, no se llega a conseguir las plantillas, ni el reconocimiento profesional, ni la sanción de la normativa que necesitamos, ni el sistema de archivos, ni las transferencias de documentos. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacemos? En ese contexto actuamos como comunidad de prácticas desde abajo, generando las mejores prácticas, difundiendo, fundando, dando cursos, convenciendo gente. Y ahí se genera como una tensión, que eso es lo que ya me tiene como cansada. Y digo, ¿cómo resolvemos esto? Porque sabemos en algún punto que si no es desde la sociedad, desde la presión social, la política pública no se va a generar sola, ¿no? No va a venir desde arriba, no nos va a andar lloviendo. Pero tampoco podemos seguir trabajando, o sea, ahí se genera como una tensión, esto que decía Marco, ¿no? O sea, bueno, lo recibimos un montón, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, como la estrategia que venimos realizando algunas personas es como políticas de reducción de daños, serían, ¿no? Frente a esto que tenemos y en esta situación, bueno, ¿cómo podemos pensar el desarrollo de las prácticas archivísticas más ajustadas a respetar el principio de procedencia, de orden original, a tener los contextos con los pocos recursos que tenemos? Pero la sensación que tengo es que en el camino nos rompemos como personas. O sea, está el nivel de exigencia y de
y de culpa social que tenemos porque sabemos lo que se está jugando, si soltamos eso, sabemos todo lo que se puede perder, que terminamos como haciéndonos daño a nosotros mismos o daño entre nosotros, porque nos terminamos peleando por una pavada, porque resulta que no hay algo que marque la tarea que hacemos. Entonces, Mariana, sí. vas a perdonar, pero es que hay bastantes personas que han pedido la palabra. Ah, perdón, Ya, perdón. estamos ya en las 5 y me parece que, vamos, han pedido la palabra, han hecho preguntas en Zoom y yo les voy a invitar a Sí, intervenir. sí, claro. Por ejemplo, María Florencia Romero estaba planteando, a ver, sí, hola, buen día. Considero que es importante tener en cuenta que en Argentina no existe una ley de profesionalización ni legislación referida a un sistema de archivos que contemple que contemple, a ver, es que que contemple, no sé, ahí se me pierde, no consigo leerlo del todo, pero yo lo que hago es, Las Las transferencias y los transferencias. traslados. pero si te parece, María, te doy la palabra, te invito a intervenir y a decir lo que pienses, ampliar esa pregunta escrita. No, perdón. Vamos a ver. Eh, yo- a ver, no creo que se me ha ido. No la veo. Ah, sí, aquí está. Ahí está. María, puedes intervenir si quieres. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Bien, sí, lo que estoy totalmente de acuerdo con Mariana, que es un gusto poder escucharla. Estoy totalmente de acuerdo que es un trabajo de hormiga, como suelen decir, en el hecho de que es un trabajo en equipo muy duro en cuanto a que no existe una normativa, una legislación que contemple estas actividades, estos traslados y transferencias en cuanto a ceder estos derechos, estos documentos y la importancia que implica la misma. Era simplemente esa acotación. Muchas gracias, María. También Vera de la Fuente plantea una pregunta importante, en mi opinión. Dice, ¿quién nos cuida a los archivistas? Necesitamos desarrollar asociaciones profesionales más fuertes. ¿En algún país hay salvaguardas legales para nuestra labor? Pregunta. Entonces, Vera, te invito a desarrollar esto si quieres intervenir. A ver si te encuentro. A ver si te encuentro aquí. No te encuentro. Vera. Bueno, mientras busco a Vera, también Ruth Borja había hecho una reflexión interesante sobre la situación de los archivos en el momento actual. Igual, vamos a ver que se me han descolocado del orden alfabético las. A ver, Ruth, ¿quieres intervenir, Ruth? Te doy la palabra. Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Nosotros como archiveros, ¿no? Como lo dice bien Mariana, en experiencia de archiveros, tanto pública como en el sector privado, vamos dando bastante experiencia experiencias tanto positivas como negativas respecto a cómo se pueden seguir manejando los archivos. Nosotros con el Perú tenemos, por ejemplo, una normativa que es muy buena y con la cual ahora, como yo directora del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, he visto cómo este archivo, ¿no? Norma, controla, legisla, va buscando cómo mejorar la situación. Pero lo que sí no hemos logrado entrar desde el Archivo General de la Nación es a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Hemos hecho las visitas, por ejemplo, hemos hecho
al Ministerio del Interior, al archivo de la DINCOTE, para poder explicarles la necesidad de que tienen que tener una organización ceñida a las normas archivísticas y todo. Nos han escuchado y nos han vuelto a escuchar 2 o 3 veces, pero nada más. Y el tema de los militares también, hay cerrazón. Entonces, cuál es la estrategia que a veces tenemos que hacer nosotros los archiveros para ver de qué manera accedemos a las documentaciones en donde se puedan visualizar o se puedan tener pruebas de violación de derechos humanos? Es a través quizás más de los fueros judiciales, en el sentido, en la parte del Estado, porque los militares y los policías no dan información. Y lo poco que tenemos de judicial y fiscalía transferido hace muchos años, pero del periodo del 80 al 20, al 2000, que en el Perú, no tenemos nada. Eso lo tiene judicial. Entonces, hay una suerte de desazón de que, si bien tenemos normativa actualizada, estamos buscando la profesionalización de la carrera, estamos viendo que las entidades del Estado apliquen las normas para todo lo que significan los procesos técnicos archivísticos, para que hayan transferencias ordenadas, para que hayan eliminaciones garantizadas. Pese a eso, hay sectores que todavía son misterios para nosotros, ¿no? Y yo ya estoy de salida ahora porque ha habido todo un problema que ya Antonio lo conoce, y ya estoy de salida y me voy con esa sensación de no haber conseguido entrar, ¿no? A un archivo, a unos archivos tan importantes como son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Gracias. Gracias, Ruth. ¿Tenemos alguna intervención más en el panel de preguntas? Decía Vera de la Fuente, planteaba eso: ¿quién nos cuida a los archivistas? Ya te ha autorizado a intervenir. Vera, si quieres hacer uso de la palabra, activa el micrófono y la cámara si quieres también. Pero puedes intervenir. Bueno, si no puede Vera, tenemos también de Beatriz Muiño. Hay 2 preguntas o 2 pequeñas intervenciones por escrito. Dice: creo que el Archivo Nacional fortalecido puede hacerlo, pero debilitado no se avanza. Poner en la agenda pública el tema de los archivos, es la otra cosa que dice, sería otra estrategia para avanzar. Entonces, también, Beatriz, si quieres intervenir, puedes hacerlo. Tienes abierto el micrófono. Creo que ahí apareció Vera. ¿O no? A ver, por orden. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Un placer escuchar a Mariana y el intercambio que se está dando. Eh, Hemos perdido la conexión. Manera de poder, la única no, pero la principal herramienta que tenemos como profesionales para desarrollar estrategias de fortalecimiento colectivo y para poder lograr, bueno, en nuestro país, como Mariana dio cuenta recién, el déficit es feroz. Yo creo, por otro lado, que hay que poner en contexto, porque así como pasa en nuestra profesión, pasa en un montón de otras tantas áreas de trabajo en el Estado. Eso es una cosa muy, muy, digamos, muy generalizada, la precarización laboral, digo. Vera, te perdemos. No te oímos. No te oímos.
Mientras recuperamos esa conexión, Beatriz, ¿puedes tú intentar intervenir? Beatriz Muiño. ¿Tienes el micrófono activado? No puedes acceder. Veo que nos comentas. Bueno, pues en este caso, si Vera, puedes intentarlo de nuevo. Veo que no funciona. Le voy a dar entonces la palabra a Mariana para cerrar esta conversación. Y en último lugar, Perrín Canavallo nos anunciará un poco la próxima charla prevista para estas conversaciones sobre archivos y derechos humanos dentro de 2 meses. Mariana, tú cierras el debate y luego Perrín clausura esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Siento que no, que no hay mucho para cerrar, sí para recuperar a partir de lo que señalaba, acá hay otro mensaje, ¿no? De Ruth. Tanto lo que señalaba Ruth, como hay más mensajes. Tanto lo que señalaba Ruth como lo que señalaba Beatriz, recuperar la importancia de lo difícil que es, ¿no? Como que estas prácticas de acceso de acceso y de puesta al acceso de los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos tienen como dos caras. Una cara es la de cómo se entra a esos archivos, que es lo que estaba planteando Ruth. Bueno, a veces podemos tener un montón de perspectiva archivística, podemos tener toda la política pública que querramos y sin embargo las fuerzas se mantienen cerradas y no está la decisión política del acceso, ¿no? de realmente entrar. En Argentina tuvimos la posibilidad, tuvimos la capacidad, insisto, a partir para mí, de la gran demanda social que había al respecto. No fue magia, no se hizo mágicamente, sino que la presión social, la presión de la sociedad generó esa política de acceso, y esa política de acceso tuvo determinadas derivas que en algunos casos, digamos, instrumentalizaron los archivos y en otros se pudieron como rearmar. La cuestión es, bueno, necesitamos las dos cosas, ¿no es cierto? Necesitamos la decisión política, necesitamos el sostenimiento a través de la política pública para poder tener una perspectiva archivística. ¿Cómo hacemos para sostenernos entre nosotros? Y me queda ahí rumiando la pregunta que hacía Vera respecto a, bueno, si existe algún sistema de salvataje internacional, si algún país tiene alguna estrategia para colaborar, para proteger, digamos, a los archivistas en estos contextos tan duros. Muchas gracias, Mariana. En el chat había otra intervención. Como no estaba en las preguntas, no la vi. Pido disculpas a Silvina II, que dice: estimada, es todo un honor poder contar con la presencia de Antonio desde Argentina, sumar a las palabras de Mariana respecto del desasosiego del contexto, que a un personal en situación de planta permanente hemos sido despedidos. No parecía haber mucha alternativa más que seguir resistiendo, anhelando tener una nueva oportunidad. Mientras tanto, fortalecer las redes, como siempre, desde abajo, pero también sostenernos en espacios como este que nos permitan compartir y no sentirnos tan desgraciados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina, por este mensaje del chat que me parece enormemente interesante y muy importante. Creo que, bueno, con alguna dificultad, pero hemos podido mantener una conversación. Creo que es un buen ejemplo para posteriores conversaciones de los martes, para que sean eso, realmente conversaciones y lugares donde intercambiar de viva voz. Le dejo la palabra a Perrín Canavallo para que termine diciéndonos cuáles son los próximos planes de la sección con respecto a las conversaciones de los martes sobre archivos y derechos humanos. Perrín. Gracias, Antonio, y gracias a los dos por vuestras reflexiones y sobre todo por vuestro compromiso a favor de los archivos. La próxima charla será el 3 de diciembre y nos hablará la jefa de la División de Registro de la Agencia de Naciones Unidas
para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Es un tema de gran actualidad y la charla será en inglés, pero con los subtítulos y la transcripción. Hasta luego y gracias a todos los participantes.